Cada vez que respiro cerca de una hada, ella me propone matrimonio. Puede sonar absurdo, pero en mi pequeño pueblo, donde las leyendas flotan en el aire como el aroma de las flores, esta extraña realidad se ha convertido en mi día a día. Mi nombre es Javier, un simple jardinero que se encontró con el mágico reino de las hadas en una tarde cualquiera, mientras regaba mis rosas. Fue entonces cuando la vi menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que una criatura diminuta, con alas que brillaban como los destellos del sol sobre el agua, posándose entre los pétalos. Su nombre era Lyra, y su risa era como el tintineo de campanas lejanas. Desde nuestro primer encuentro, cada vez que inhalo su dulce fragancia, ella aparece, con sus ojos chispeantes y esa sonrisa traviesa, lista para lanzarme una propuesta más extravagante que la anterior. ¿Quieres ser el rey de mi reino?, me pregunta un día, mientras me lanza un puñado de polvillo de estrellas. ¿Otra vez, te gustaría compartir el trono con un dragón que cocina las mejores paellas? Y así, entre risas y susurros, nuestra conexión crecía. Sin embargo, la última propuesta la hizo en la luna llena, cuando las luces danzaban y el aire estaba impregnado de magia. Javier, ¿te atreverías a casarte conmigo en un baile bajo las estrellas? En ese instante, comprendí que, quizás, el amor no era solo un cuento de hadas, sino una aventura inesperada que valía la pena vivir. Y, con una sonrisa, tomé aire profundo, preparado para responder. Introducción al mundo mágico de las hadas en un rincón olvidado del bosque de Elendil, donde los árboles susurraban secretos y las flores danzaban al ritmo del viento, se encontraba un pequeño claro bañado por la luz de la luna. Allí, la magia era tan palpable como la brisa fresca, y las hadas, diminutas criaturas de alas brillantes, tejían historias de amor y travesuras. Sin embargo, había una hada en particular que se había convertido en la protagonista de mis pensamientos, y cada vez que respiraba cerca de ella, algo inesperado sucedía. Su nombre era Lirael, y era tan hermosa como el amanecer, con cabellos dorados que relucían como oro y ojos esmeralda que reflejaban el misterio del bosque. La primera vez que la vi, estaba sentada sobre un hongo gigante, riendo con una risa que sonaba como campanas de cristal. No pude evitar sentir una atracción inmediata, como si el aire a mi alrededor se volviera más espeso y cálido, cargado de una energía que solo ella podía generar. Desde aquel encuentro, cada vez que me aventuraba en el bosque, Lirael aparecía de la nada, como un destello de luz. «Hola, humano». Me saludaba con un guiño travieso, y en ese momento, el mundo se desvanecía. Sin embargo, había algo peculiar en nuestras interacciones. Con cada suspiro que compartíamos, Lirael parecía tener un nuevo plan en mente. «¿Te gustaría ser mi compañero de travesuras?», me preguntó un día, mientras hacía piruetas en el aire. Y así, comenzó la danza de propuestas. «¿Te gustaría volar conmigo en la noche estrellada? ¿Te animarías a desafiar a los duendes a una carrera?». Las ideas de Lirael eran tan absurdas como encantadoras, y yo, atrapado en su hechizo, no podía resistirme. Cada vez que me encontraba cerca de ella, el aire se llenaba de risas y promesas, pero también de confusión. ¿Era un juego, o había algo más entre nosotros? Una noche, mientras las luciérnagas danzaban en el aire como pequeños faros, Lirael me llevó a un lago encantado. «Este es el lugar donde los sueños se hacen realidad», murmuró, mientras sus ojos brillaban con un destello de picardía. «Si susurras un deseo en este agua, puede que se cumpla». Con el corazón palpitante, decidí jugar el juego. «Deseo que me digas lo que sientes por mí», pronuncié en voz baja, sintiendo cómo la magia del lugar se intensificaba. Lirael, por un momento, se quedó en silencio, sus alas titilando suavemente. «Oh, pero ¿no lo sabes?», dijo con una sonrisa traviesa. «Cada vez que propongo algo, es porque en el fondo, quiero que seas parte de mi mundo mágico». Mis ojos se abrieron como platos. ¿Acaso había estado tan ciego? «Entonces, ¿quieres ser mi compañero eterno en esta locura mágica?», pregunté, sintiendo que el aire se tornaba electrizante. Ella voló hacia mí, su risa llenando el aire. «Por supuesto, pero solo si prometes que nunca dejarás de respirar cerca de mí». Y así, entre risas y promesas, nos unimos en una danza de amor y locura, donde cada suspiro se convirtió en una nueva aventura, y cada propuesta en un paso más hacia nuestro destino compartido. En ese mágico rincón del bosque, supe que había encontrado no solo a una hada, sino a un amor tan etéreo como el mismo aire que respirábamos. En el susurro de la brisa nocturna, Javier se encontró nuevamente junto a Lirael, la encantadora hada que había robado su corazón. Bajo la luz plateada de la luna, ella danzaba, sus alas brillando como estrellas fugaces. «¿Qué deseas esta vez, mi rey?», preguntó Lirael con una sonrisa traviesa. Javier, sintiendo la calidez de su presencia, se atrevió a soñar en voz alta menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que «Quiero que bailes conmigo hasta que el sol despierte». Y así, entre risas y giros,
se perdieron en un vals que desafiaba el tiempo. Cada paso era una promesa, cada risa un eco de un futuro compartido. De repente, Lirael se detuvo, sus ojos chispeando como el cielo estrellado. ¿Sabías que los deseos se cumplen en Elendil? Dijo, acercándose. Pero hay uno que nunca he podido conceder. Javier, intrigado, preguntó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿cuál es? Comillas. Con un guiño, Lirael susurró menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que tú también seas parte de mi mundo, para siempre. Y en ese instante, el bosque se iluminó, y Javier comprendió que no solo había encontrado el amor, sino también un hogar en el corazón de una hada. El encuentro inesperado con la hada curiosa, el claro brillaba con una luz plateada, y el suave murmullo de la brisa creaba una melodía casi hipnótica. Esa noche, mientras las estrellas titilaban como pequeños faros en el cielo, me encontraba sentado sobre un tronco caído, sumido en mis pensamientos. Desde que había llegado a Elendil, mis días habían estado llenos de descubrimientos y maravillas, pero nunca imaginé que esta noche me depararía un encuentro tan insólito. Mientras inhalaba el aire fresco y perfumado de las flores nocturnas, un ligero zumbido comenzó a rodearme. Era como si un coro de pequeñas campanas estuviera cantando en una armonía perfecta. Miré a mi alrededor, intrigado. Fue entonces cuando la vi menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que una hada pequeña, con alas iridiscentes que reflejaban la luz lunar en tonos de azul y violeta, revoloteando a mi alrededor. Su cabello, dorado como el sol de la mañana, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Tenía una sonrisa traviesa, como si conociera un secreto que yo aún no había descubierto. «Hola, humano», dijo, con un tono juguetón que resonaba como el tintineo de un cascabel. «Soy Lyra, la hada curiosa. ¿Te gustaría jugar?» No pude evitar sonreír. Su energía era contagiosa, y en un instante, el peso de mis preocupaciones se desvaneció. «¿Jugar?», respondí, levantando una ceja. «¿Qué tipo de juego tiene una hada como tú en mente?» «Cada vez que respires cerca de mí», dijo Lyra, acercándose un poco más, sus alas chisporroteando con cada movimiento. «Yo te propongo algo. Puede ser un desafío, una pregunta mágica o un secreto que desearías conocer». Mis ojos se iluminaron de curiosidad. No sabía si era el aire encantado del bosque o su presencia mágica, pero me sentía intrigado y emocionado. «Está bien, Lyra, proponme algo. Estoy listo para el desafío». Ella dio una vuelta en el aire, dejando un rastro de polvo de estrella detrás de ella. «Primero, respira hondo», dijo, con ese tono seductor que solo las hadas parecen dominar. «¿Listo? ¿Qué tal si adivinas mi color favorito? Si aciertas, te llevaré a un lugar secreto. Si no, tendrás que contarme tu mayor deseo». Me quedé pensando. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía mágica, y su sonrisa me llenó de confianza. «Violetas», dije finalmente, recordando los matices que había visto en sus alas. Lyra se rió, una risa dulce y melodiosa que resonó en el claro. «Incorrecto, mi color favorito es el verde esmeralda. Pero no te preocupes, estoy segura de que tu mayor deseo será mucho más interesante». Una chispa de desafío encendió en mí. «Está bien, pero antes, tengo una propuesta para ti. ¿Y si tú también me cuentas un secreto?» Lyra inclinó la cabeza, pensativa. Eso podría ser divertido. Pero solo si prometes que no se lo dirás a nadie. Los secretos de las hadas son sagrados. Asentí, sintiendo que el aire se cargaba de tensión mágica. «Prometido». «Muy bien», dijo, acercándose aún más. «Mi secreto es que, a veces, me gusta robarle un poco de magia a la luna. Pero no se lo digas, o podría perder mi poder». Me reí a carcajadas, sintiendo que el ambiente se llenaba de un calor inesperado. Había algo en esa hada curiosa que me hacía sentir vivo, como si el mundo estuviera lleno de posibilidades. «Ahora es tu turno», dijo Lyra, inclinándose hacia mí. Mi corazón palpitaba con fuerza. ¿Sería este el momento de abrirme? «Mi mayor deseo», comencé, sintiéndome vulnerables pero emocionado, «es encontrar un amor que me haga sentir tan vivo como tú me haces sentir en este instante». Una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. «¿De verdad? Bueno, parece que ambos estamos en busca de algo más que solo juegos. Quizás lo que necesites no es solo un deseo, sino un poco de magia». Y así, en un rincón olvidado del bosque de Elendil, entre risas y secretos compartidos, nació una conexión inesperada. Lyra, la hada curiosa, y yo, un simple humano perdido en el bosque, nos adentrábamos juntos en un mundo de posibilidades mágicas. La noche aún era joven, y con cada respiración, una nueva propuesta nos aguardaba. En el corazón del bosque Elendil, donde los árboles susurran secretos y las estrellas juegan entre las hojas, Javier encontró más que solo a una encantadora hada, encontró su destino. Lirael, con su risa chispeante y su mirada de luna llena,
lo había atrapado en un hechizo de amor y aventuras. Cada vez que él respiraba cerca de ella, una nueva propuesta mágica surgía menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que quien podría resistirse a ser rey junto a un dragón gourmet o a volar en una noche estrellada donde los sueños se entrelazan. Esa noche, mientras la luna danzaba en el cielo, Lirael le susurró al oído una propuesta inesperada. ¿Y si compartimos no solo un reino, sino también nuestros corazones? Javier, con una sonrisa traviesa, respondió menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿estás segura de que un rey humano puede hacerle justicia a una reina mágica? Y así, entre risas y susurros, sus corazones se entrelazaron en un lazo irrompible. El bosque celebró su amor, un amor donde cada respiración era un canto de alegría y cada mirada, una promesa de eternidad. En un rincón de su mundo encantado, Javier y Lirael descubrieron que la magia más poderosa era la de estar juntos, creando su propio cuento de hadas, lleno de risas y sorpresas. Propuestas absurdas y momentos cómicos, el encuentro inesperado con la hada curiosa había desatado una serie de eventos tan absurdos que, si no hubiera sido por la magia que flotaba en el aire, habría creído que estaba atrapado en una comedia ridícula. Cada vez que respiraba cerca de aquella pequeña criatura alada, una nueva propuesta salía de sus labios como si estuviera lanzando un hechizo de locura. «Vamos», exclamó la hada, revoloteando a mi alrededor como un torbellino de luz y risas. «¿Qué tal si hacemos un festín con estos hongos brillantes? Son deliciosos y te harán volar». La idea de un festín con hongos que prometían hacerme levitar era tan tentadora como inquietante. Miré a mi alrededor, buscando un rastro de lógica en la situación. Los hongos resplandecían con un tono azul eléctrico, y aunque en mi mente resonaba la advertencia de que lo que brilla no siempre es oro, la mirada chispeante de la hada me empujaba a la locura. ¿Y si mejor preparamos un banquete de fresas con crema?, propuse, riéndome de la locura de la situación. Las fresas no vuelan, pero son mucho más seguras. Ella se detuvo en seco, sus alas titilaron en un despliegue de luces como si estuviera considerando la oferta. Después de un corto silencio, su expresión se iluminó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que fresas. Es una idea brillante, pero, ¿y si las fresas tienen un sabor mágico? Podrían hacer que bailes el vals con una nube. ¿Y cómo exactamente se baila con una nube?, pregunté, sin poder contener una risa. Es fácil, solo debes imaginar que eres un príncipe encantado y que la nube es tu pareja de baile, dijo, girando en el aire con gracia. Tú me enseñas, y yo te haré volar. Con cada sugerencia absurda, la atmósfera se llenaba de risas y un aire de complicidad. La hada seguía proponiendo ideas cada vez más inverosímiles. En un momento, sugirió que me disfrazara de pez para poder conseguir un beso de la luna, que supuestamente tenía un secreto que revelaría a los que osaran sumergirse en sus reflejos. En otro, insistió en que podía enseñarme a hablar con los árboles, quienes, según ella, tenían chismes sobre las estrellas. La noche avanzaba y nuestras risas resonaban en el claro, creando una melodía que parecía resonar con el canto de las estrellas. De repente, ella se acercó, y con un guiño travieso, propuso menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿y si hacemos una carrera de saltos con los sapos? El que llegue primero al estanque deberá conceder un deseo. ¿Y si el sapo que gana me pide un deseo a mí?, repliqué, intentando mantenerme serio mientras la idea se formaba en mi mente. Y así, entre risas, decidimos llevar a cabo la absurda carrera. La hada, con su energía desbordante, se convirtió en la jueza del evento. Los sapos, sorprendidos por la repentina popularidad, croaban con entusiasmo mientras nos preparábamos para la competencia. Con un salto, el primero de los sapos se lanzó al aire como si supiera que la victoria le aguardaba. Nos reímos a carcajadas mientras animábamos a los competidores, y en ese instante, algo maravilloso sucedió. Cuando la hada se inclinó hacia mí, con su cabello dorado iluminado por la luna, sentí que el tiempo se detenía. Si ganas, susurró con una sonrisa pícara, te concederé un deseo. Pero si pierdes, tendrás que bailar con la nube. La idea de bailar con una nube me pareció ridícula, pero la imprevisibilidad de la noche y su luminosa presencia me hicieron olvidar cualquier temor. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de absurdas propuestas, sino de una conexión mágica y cómica que iba más allá de lo surrealista. Y así, entre saltos, carreras y risas, mi corazón dio un brinco, no solo por la locura de la noche, sino porque, de alguna manera, me había encontrado en un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazaban, y donde cada propuesta absurda de la hada curiosa me acercaba más a un deseo que nunca había imaginado. Bajo la luz plateada de la luna, Javier se encontró una vez más en el claro del bosque de Elendil, donde la risa de Lirael danzaba en el aire como una melodía encantadora. La princesa de las hadas, con sus alas brillantes y su sonrisa traviesa,
le propuso esta vez algo aún más sorprendente, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un baile en el que cada paso lo llevaría a un rincón mágico de su reino. ¿Te imaginas?, susurró, cada giro nos hará reír y cada salto nos acercará a la eternidad. Javier, con el corazón palpitante, aceptó la invitación, sintiendo que el tiempo se desvanecía entre ellos. Mientras danzaban, las estrellas titilaban como cómplices, y en un giro inesperado, Lirael lo tomó de la mano y, con un guiño travieso, lo llevó a un lago encantado. Este es nuestro refugio, dijo, donde los sueños se entrelazan como nuestros corazones. En ese instante mágico, Javier se dio cuenta de que no solo estaba bailando, sino que estaba construyendo un mundo nuevo, un hogar de risas y amor. Y así, con cada respiración, su historia se tejía con hilos de magia y promesas, dejando atrás el miedo y abriendo las puertas a un futuro brillante. La tensión romántica entre lo mágico y lo cotidiano. La tensión romántica entre lo mágico y lo cotidiano se había vuelto una constante en mi vida desde que conocí a la hada curiosa. Cada vez que respiraba cerca de ella, una propuesta de matrimonio salía de sus labios como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Te gustaría casarte conmigo en la luna llena?, me preguntó una vez, mientras revoloteaba alegremente, sus alas brillando con los destellos del sol de la tarde. Yo, atónito y un tanto divertido, solo pude sonreír mientras intentaba asimilar la locura de su propuesta. La hada, que se llamaba Lira, tenía un carácter tan juguetón que era imposible no sentirse atraído por su energía. Cada vez que se acercaba, el aire parecía vibrar con un encanto especial, como si el universo mismo conspirara para crear un ambiente perfecto para el romance. Sin embargo, la realidad de mi vida cotidiana se interponía entre nosotros, como un muro invisible que parecía crecer con cada propuesta que ella hacía. Lira vivía en un mundo de magia y fantasía, mientras que yo, un simple mortal, luchaba con las banalidades de la vida diaria, como pagar cuentas y trabajar de 9 a 5. Una tarde, mientras paseábamos por el bosque encantado que servía de frontera entre nuestros mundos, Lira se detuvo en seco con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Por qué siempre tienes esa mirada de incertidumbre?, preguntó, sus ojos brillando como estrellas. ¿Acaso no te gustaría ser parte de mi mundo? Es que, titubeé, buscando las palabras adecuadas. Tu mundo es maravilloso, pero también es un poco complicado. ¿Qué pasaría con mi vida aquí? ¿Con mi trabajo? ¿Con mis amigos? Lira frunció el ceño, lo que la hacía parecer aún más adorable. ¿Y qué hay de eso? La vida es demasiado corta para estar atrapado en lo cotidiano. Imagina un mundo donde cada día es una aventura mágica, donde puedes volar entre las nubes y bailar con las estrellas. La idea era tentadora, casi irresistible. Pero, al mismo tiempo, me daba miedo dejar atrás todo lo que conocía. No es tan fácil, Lira. La magia es hermosa, pero también tiene sus riesgos. Además, ¿qué pasaría si un día decidieras que ya no quieres estar conmigo? Entonces, ¿qué haría yo? Comillas. Lira se acercó, su aliento cálido como un rayo de sol en invierno. Nunca haría eso, te prometo que siempre te haré sonreír. Cada vez que respires cerca de mí, te llevaré a un lugar donde la risa y el amor son eternos. En ese momento, una ráfaga de viento juguetón nos envolvió, y sentí cómo la magia comenzaba a tejer un lazo invisible entre nosotros. Pero, ¿y nuestras aventuras?, pregunté, aunque mi corazón se sentía cada vez más inclinado a dejar que la corriente de la magia me arrastrara. ¿Qué aventuras podríamos tener en el mundo de los humanos? Lira sonrió, y sus alas chisporrotearon con una luz resplandeciente. Oh, hay tantas. Podríamos organizar un picnic en el parque y hacer que llueva confeti en lugar de agua. O tal vez podríamos hacer que los gatos del vecindario hablen y cuenten historias de sus vidas secretas. Imagínate la diversión. La risa estalló de mis labios ante la visión de un gato parlante, y por un instante, la idea de dejar atrás mi vida cotidiana se volvió menos aterradora. La magia de Lira era contagiosa, y su forma de ver el mundo me llenaba de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Está bien, dije, sintiendo cómo el peso de mis dudas comenzaba a desvanecerse. Si me prometes que nunca dejarás de hacerme reír, tal vez esté dispuesto a explorar tu mundo. Pero solo si sigues proponiéndome aventuras locas y divertidas. Trato hecho, exclamó Lira, y antes de que pudiera reaccionar, me tomó de la mano y voló hacia el cielo, llevándome a un mundo donde la magia y el amor se entrelazaban en una danza eterna. En ese instante, comprendí que, a pesar de las locuras y absurdidades, la vida sin Lira sería mucho más aburrida. Y así, entre risas y propuestas absurdas, comenzó nuestra propia historia mágica y romántica, donde cada respiro a su lado se convertía en un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Bajo el manto de estrellas danzantes, Javier tomó la mano de Lirael, sintiendo el suave resplandor de su magia envolviéndolos. Con cada rayo de luna que iluminaba su piel, la conexión entre ellos se hacía más intensa, como si el universo mismo conspirara para unir sus corazones. ¿Qué tal si hacemos un pacto?,
sugirió Lirael con una sonrisa traviesa, sus ojos brillando como dos luceros en la noche. Cada vez que respires cerca de mí, tendrás que proponerme una nueva aventura. Javier, atrapado entre la risa y la maravilla, aceptó encantado, sintiendo que su vida se transformaba en un cuento de hadas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que esta no era solo una simple propuesta. Era un viaje hacia lo desconocido, un baile entre la realidad y el sueño. Mientras giraban al compás del viento, el eco de las risas de Lirael resonaba como una melodía mágica. En ese instante, Javier comprendió que el verdadero amor no se mide en palabras, sino en las travesuras compartidas y los momentos robados. Así, bajo el cielo estrellado, comenzaron su propia leyenda, una donde cada respiro se convertía en un nuevo capítulo de su inigualable historia de amor. Un giro inesperado en la relación a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, la relación entre la hada curiosa, a quien llamé Lira, y yo se tornaba cada vez más peculiar. Desde el primer instante en que nuestras miradas se cruzaron, supe que había algo mágico en ella. Lira no solo era diminuta y alada, con un cabello que brillaba como el oro al sol, sino que su risa tenía el poder de transformar un día gris en un festival de colores. Sin embargo, había un pequeño inconveniente menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que cada vez que respiraba cerca de ella, una propuesta de matrimonio salía de sus labios como si fuera un conjuro. ¿Sabes? Me dijo un día mientras jugábamos a atrapar luciérnagas, si me prometes que siempre me llevarás a danzar entre las estrellas, seré tu esposa. Me reí, porque aunque la idea de casarme con una hada era tan absurda como encantadora, no podía evitar sentirme un poco abrumado por la frecuencia de sus propuestas. Era como si cada inhalación resonara con un eco de amor eterno, un bucle interminable de promesas que me dejaba tanto maravillado como confundido. A veces, me preguntaba si era la magia en el aire o simplemente mi torpeza social la que me hacía tartamudear y sonrojar cada vez que Lira soltaba una de sus peticiones. Era un día soleado, y decidimos ir a un claro del bosque donde las flores danzaban al ritmo de un suave viento. Lira, emocionada, comenzó a girar en círculos, su vestido de pétalos se movía como si estuviera vivo. Yo la observaba, embelesado, cuando de repente, un ruido extraño interrumpió nuestra burbuja de alegría. Un grupo de duendes traviesos apareció de la nada, riendo y lanzando pequeñas hojas en el aire. «Hola, humanos», gritó uno de ellos, con una sonrisa pícara. «¿Estáis listos para una aventura?» Lira, entusiasmada, se lanzó hacia ellos. Sin embargo, en un giro inesperado, uno de los duendes, que parecía más travieso que los demás, se acercó a mí y me susurró al oído. «Escucha, amigo, si quieres que Lira deje de proponerte matrimonio cada vez que respira, debes hacer algo que nunca ha hecho menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que déjala caer en la trampa del amor». Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Trampa del amor? ¿Qué significaba eso? El duende sonrió, como si tuviera un plan infalible. Sin pensarlo dos veces, me uní a su travesura. Comenzamos a trazar un plan en el que Lira sería la protagonista de un juego que la llevaría a un mágico laberinto de flores. La idea era que, al perderse, se daría cuenta de que la verdadera aventura no era el matrimonio, sino la exploración de los sentimientos. Lira, siempre curiosa, aceptó el reto sin dudar, así que me convertí en su guía en esta travesía floral. Mientras explorábamos el laberinto, cada flor que tocábamos revelaba un secreto, y cada rincón escondía una risa. En medio de risas y pequeñas travesuras, me encontré disfrutando de su compañía de una manera que nunca antes había imaginado. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Lira se detuvo en seco. Miró hacia mí con una seriedad que no le había visto antes. «¿Sabes?», dijo, su voz ahora suave como un susurro. «Tal vez he estado demasiado apresurada con las propuestas». El corazón me dio un vuelco. ¿Acaso estaba mi hada curiosa reconsiderando todo? En ese instante, sentí que la magia del momento era más poderosa que cualquier hechizo. Lira se acercó, y en lugar de proponerme matrimonio, me tomó de la mano y dijo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que... ¿Te gustaría explorar el mundo juntos, sin promesas, solo viviendo cada día como una nueva aventura? Y así, entre risas y sueños compartidos, nos lanzamos a un viaje que nos llevaría a lugares que ni siquiera habíamos imaginado. La tensión romántica entre lo mágico y lo cotidiano se transformó en algo aún más hermoso menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que una amistad profunda, llena de risas, magia y la promesa de que, sin importar lo que el futuro nos deparara, cada día a su lado sería una aventura inolvidable. Bajo la luz plateada de la luna, Javier tomó la mano de Lirael, sintiendo el suave brillo de su piel mágica. «¿Bailarás conmigo entre las estrellas?», preguntó ella, sus ojos resplandecían con un destello travieso. Con una risa suave, Javier asintió, y así, comenzaron a girar en un vals encantado,
donde cada paso resonaba con risas y susurros del bosque. De repente, un pequeño dragón de cocina apareció, llevando una bandeja de pasteles de fresa. «No olviden el postre en su boda», gritó, haciendo que ambos se rieran a carcajadas. En ese instante, Javier se dio cuenta de que el amor con Lirael era más que un cuento de hadas, era una aventura llena de sorpresas y dulzura. «¿Te gustaría ser mi reina, Lirael?», preguntó Javier, su corazón latiendo con fuerza. Con un guiño, ella respondió, «Solo si prometes bailar conmigo cada luna llena». Así, bajo el manto estrellado, sus almas entrelazadas, comenzaron a escribir su propia historia mágica, donde el amor y la risa florecían eternamente. Amor y magia en el aire cada vez que respiro cerca de Lira, la hada curiosa, el aire se vuelve espeso con una mezcla de emoción y un toque de locura. Era como si cada inhalación me impregnara de su esencia mágica, llevando consigo un destello de risas y una chispa de locura romántica que me dejaba aturdido. Desde que nuestras vidas se entrelazaron en aquel rincón encantado del bosque, la cotidianidad se había convertido en un cuento de hadas lleno de sorpresas y giros inesperados. Un día, mientras caminábamos por un sendero cubierto de flores brillantes, Lira se detuvo de repente, sus ojos verdes resplandecían como esmeraldas bajo la luz del sol. «¿Sabías que las flores susurran secretos de amor?», me preguntó, una sonrisa traviesa dibujándose en su rostro. Antes de que pudiera responder, se acercó y, con un suave movimiento de su varita, hizo que un grupo de pequeñas margaritas comenzara a danzar a nuestro alrededor. «Escucha, ellas dicen que debes proponerme», exclamó, riendo. No sabía si reír o preocuparme. «¿Proponer? ¿Qué? En una tienda de campanas?», bromeé, intentando ocultar mi creciente nerviosismo. Pero Lira, con su espíritu juguetón, no se conformaba con menos. «No, tonto. Proponerme amor, eterno, como el rocío de la mañana», insistió, haciendo un gesto dramático con sus pequeñas manos. Cada vez que me encontraba cerca de ella, las palabras, «te propongo», danzaban en mi mente, como si fueran las letras de una canción olvidada. Y, sin embargo, la idea de una propuesta amorosa parecía tan descabellada como pedirle a un pez que volara. Pero con cada nuevo día, cada nueva aventura, sentía que la magia entre nosotros se intensificaba. Las risas compartidas, las travesuras en el bosque, y los momentos robados bajo la luna llena tejían un hilo invisible que unía nuestros corazones. Una noche, mientras contemplábamos las estrellas, Lira se reclinó sobre mi hombro. «¿Ves esa estrella fugaz?», dijo señalando al cielo. «Dicen que si la ves y haces un deseo, se cumple». Sin pensarlo demasiado, cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas que el tiempo se detuviera y que ese momento se convirtiera en una eternidad. «¿Qué deseaste?», preguntó ella, su voz suave como el murmullo del viento. «Deseé que este momento nunca terminara», respondí, sintiendo que el calor de su magia envolvía mi corazón. En un giro inesperado, Lira se giró hacia mí, sus ojos chispeantes llenos de complicidad. «Entonces, ¿por qué no lo hacemos realidad? Proponme», dijo, su voz un susurro encantador. La magia del momento me embargó. «¿Por qué no?». Con un toque de humor y despreocupación, me arrodillé, imitando a los caballeros de antaño. «Querida Lira, ¿aceptarías ser la reina de mi corazón y la compañera de mis locuras eternas?», balbuceé, sintiéndome ridículo pero a la vez liberado. Ella estalló en una risa melodiosa, sus alas brillando como un arco iris bajo la luz de la luna. «Por supuesto, pero solo si prometes nunca dejar de respirar cerca de mí», dijo. Y con eso, selló nuestra unión en una danza de risas y magia. Desde entonces, cada vez que respiro cerca de Lira, ella no solo me propone, sino que cada susurro del viento, cada parpadeo de luz, y cada rayo de luna nos recuerda que el amor, como la magia, es un juego de locuras, risas y propuestas inesperadas. Y en ese rincón del bosque, donde el amor y la magia se entrelazan, aprendí que a veces el verdadero hechizo es simplemente entregarse a la locura de amar. Bajo la luz plateada de la luna, Javier y Lirael danzaban suavemente en la orilla del lago, donde las estrellas susurraban secretos antiguos. La risa de Lirael, como un canto de sirena, llenaba el aire con una melodía mágica, mientras él intentaba seguirle el paso, tropezando de vez en cuando por la fragilidad de su propia felicidad. ¿Sabías que los dragones prefieren la paella con un toque de magia?, bromeó Lirael, guiñándole un ojo, mientras sus alas brillaban con destellos de colores. Javier, embelesado, apenas podía contener su sonrisa. Era como si el universo entero conspirara para unir sus corazones, uniendo dos mundos en un solo latido. De repente, Lirael se detuvo y le miró con una intensidad que lo hizo temblar. «Javier, ¿te gustaría ser el rey de mis sueños?», preguntó, su voz casi un susurro. Sin pensarlo, él tomó su mano, sintiendo el calor de su esencia mágica. «Solo si tú eres mi reina», respondió, y así, entre risas y susurros, sellaron su destino,
prometiendo que cada respiro juntos sería un nuevo capítulo en su historia llena de amor y aventuras.